Marchone desarrolló las siguientes tesis o las siguientes ideas. En un primer momento, sin conceptualizar, pero sí a través de los acontecimientos que se vienen desarrollando en este momento en Grecia, nos señala que es una de las manifestaciones de la crisis del capital. Yo quisiera, para las preguntas y para la reflexión, que nos recordemos del 27 de febrero en Venezuela. El 27 de febrero como un acontecimiento que al explicarnos, al buscar el origen, al buscar las causas, las encontramos en una Venezuela que se está imponiendo y se viene imponiendo un modelo de organización social neoliberal. Recuérdense los planes que en ese momento tenían como dirección el gobierno. Recordemos, repito, el gran viraje de Carlos Andrés Pérez y cómo ese plan y esas medidas de ajustes crearon una crisis fundamentalmente en los sectores pobres urbanos, y los sectores pobres urbanos salieron a la calle, que tiene que ver con el planteamiento de las luchas de los movimientos sociales. ¿Qué nos sucedió? Nos sucedió que nosotros veníamos de una derrota no solamente militar de los años 60, sino una derrota ideológica. Por eso que la subversión fue una subversión social. O sea, no existía la organización, que es la pregunta que tú acabas de señalar. Bueno, los movimientos sociales, ¿cómo van a responder a la crisis? En ese momento se da una subversión social, no logramos convertir la subversión social en subversión política. La diferencia está que la subversión social es saquear por saquear, tirar la piedra por tirar la piedra, la molotov por la molotov. En cambio, una subversión política que va hacia el cambio de las estructuras y el funcionamiento, en ese caso, de una sociedad que se venía imponiendo desde el año 83, que era una forma de organización social del neoliberalismo, que privilegiaba a algunos sectores en los procesos de acumulación de capital, en el caso de Venezuela la tecnocracia petrolera fundamentalmente, y en el caso internacional, las transnacionales, las multinacionales, que a través de un mecanismo que inventaron, que es la deuda, o sea, invento, las élites, o sea, la inteligencia europea, la inteligencia de los países centrales inventan mecanismos, y el mecanismo que en ese momento, siendo Venezuela un país con mucho dinero, o sea, una serie de venezolanos, tanto entes centrales como descentralizados, salieron a endeudar el país. Es decir, como si cada uno de nosotros ganamos 1.000 millones de bolívares mensuales y llega alguno de los miembros de la familia y nos endeudas mensualmente con 2.000 millones de bolívares más. O sea, eso es, bueno, pero eso es una estrategia política de dominación. Quien debe está sometido. Bueno, caímos nosotros y ninguno de esos venezolanos ha pagado. Andan por ahí. O sea, nos endeudaron. Y claro, lo que pasa es que ese endeudamiento, tanto de institutos autónomos, entes centrales y ejecutivos, les quedaba, por ejemplo, el 5% de la deuda. Nada más, o el 0.5 nada más que le quedara. El 0.5. Entonces, claro, 27 de febrero es un movimiento social que podemos llamar la subversión social. No se logró, por la derrota que acabo de señalar, convertirlo en la subversión política, y es lo que yo quisiera preguntarte: ¿cómo está el movimiento social? ¿Se quedaría en subversión social? ¿Este movimiento social por la crisis del capital se puede convertir en movimiento político? ¿El movimiento político puede plantear el cambio de las estructuras de organización social en Grecia? Bien, cosa diferente. Ahora el movimiento social está organizado. Por eso es que, olvídense, aquí no pueden venir medidas neoliberales, porque las medidas neoliberales atacan, así como privilegian a determinados sectores, atacan a los sectores populares, los sectores subalternos de la sociedad venezolana. Entonces no puede venir porque ya el pueblo está organizado. O sea, cuando vengan con esas medidas políticas, que no van a venir, pero en dado caso que se les ocurra proponer,
vamos a decirlo, algún tipo de medida, ya el pueblo venezolano, vamos a decir, no va a responder a través de la subversión social, sino a través de la subversión política. Segundo punto que se tocó fue la estructura, la transición al socialismo y las cosas fundamentales que tenemos que hacer para ir hacia el socialismo, ¿no? Señalaste la gran desigualdad social, fundamentalmente en nuestra estratificación social o en la estructura social de Venezuela, que existe la oligarquía importadora y la oligarquía financiera. El problema es la cuota de ganancia. Problema que es necesario, ayer el presidente lo tocó de una manera muy lúcida, que el problema es que a nosotros nos puede aumentar el sueldo en 50%, 100%, y ya hay sectores con el guante abierto para quitarnos, para, sí, fundamentalmente, expropiarnos el salario. Ese truco, o mejor dicho, ese instrumento social que es la inflación, que no es un instrumento económico, es un instrumento social, es lo que inventaron cuando los movimientos obreros empezaron a luchar en la escala móvil de salario. O sea, entonces nos logran expropiar. Por eso que tenemos que tener un gran movimiento y organizarnos contra la inflación, detectar dónde están las causas y el origen. Y esto es importante porque la oposición señala que el origen de la inflación está en el gobierno. Entonces desviamos nuestra mirada como la causa fundamental que deteriora nuestra calidad y nivel de vida. No, la inflación, hay sectores, o sea, que construyen la inflación como instrumento o como técnica, sí, como instrumento técnico de la sociedad. Y por último, anteriormente se había desarrollado la idea de los errores del socialismo real. El problema del socialismo real empezó a competir, como está el problema del desarrollo del socialismo en un solo país, por ahí nuestra estrategia geopolítica es completamente diferente, por eso es la abertura hacia todas nuestras estrategias, América Latina, Mercosur, UNESUR, ALBA, hacia África, hacia Asia, ¿no? Completamente, porque estamos conscientes de ese problema. Pero fundamentalmente la construcción de un capitalismo monopolista de Estado. Capitalismo monopolista de Estado, que quien explota el obrero no es el sector privado, quien le gana la plusvalía, le saca la plusvalía al obrero, no es el sector privado, sino es el Estado. Claro, el Estado tenía una política de redistribución en ese mundo bipolar. Claro, esa plusvalía podía ir, vamos a decir, a financiar revoluciones en el mundo, en fin, toda esa serie de cuestiones. Había una redistribución del bien, la pregunta es, entonces, mi pregunta es, ¿cómo la conciencia y la subjetividad revolucionaria del movimiento obrero, los movimientos campesinos o estudiantiles en Grecia? Grecia, recordemos que su historia ha pasado por muchas dictaduras militares, ha sido un pueblo muy combativo y ha existido el Partido Comunista tanto el interior como el exterior, que ya ha tenido una gran lucha. Bien, entonces queda abierto el derecho de palabra. Si quieren, pues. Gobierno Bolivariano.